Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a intentar entender un poco lo que ocurrió en el fin de semana recién concluido, el domingo 7, sábado 6, viernes 5 de octubre, con los fenómenos meteorológicos que han producido una gran cantidad de lluvia. Entiendo yo que incluso pasando las normas históricas para el mes de octubre, ni siquiera para los días en cuestión, sino incluso para el mes de octubre. Para ello vamos a conversar con el ingeniero Armando Ugarte, que es representante de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, ante la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo. Muchas gracias por estar con nosotros. A la orden, buenos días a todos, buenas noches, buenas tardes. Bueno, a ver, por lo que yo pude entender, no soy meteorólogo, sino que pues he venido entendiendo más o menos cómo es que funcionan. Teníamos dos fenómenos trabajando, uno en el Pacífico, prácticamente frente a El Salvador, más o menos a la altura de Cosiguina, si lo viéramos en el mapa, y otro fenómeno que estaba poquito al norte de Cabo Gracias a Dios, frente a las costas hondureñas. Esos dos fenómenos que eran bajas presiones, nos jalaron, las lluvias que nos jalaron prácticamente desde el jueves 4 de octubre. ¿Cómo funciona? A ver, ustedes en la mesa de gestión de riesgo, ¿cómo miran esto y cómo van anunciando? Porque la mesa de gestión de riesgo pertenece al SINAPRED. Somos parte del SINAPRED, como parte del sistema, sí. Pues, ¿no? Entonces, ¿y cómo esto se va analizando y cómo se van tomando decisiones ante esta situación? Bueno, en primer lugar es importante recalcar que fueron dos sistemas de bajas presiones. Recalco, no se llegó a la categoría de onda tropical ni siquiera. Sí, se convirtió en onda tropical luego cuando tomó rumbo norte, ya prácticamente frente a la península de Yucatán. La que hoy es la del Caribe, ahora es huracán. El huracán Michael, sí. Que llegó a categoría 4, me dijeron ya. Que va a entrar por la Florida. Al norte de la Florida, sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, primero un poco sobre el concepto, digamos. Hubo una interacción entre los dos sistemas y eso provocó fuertes humedades, fuertes precipitaciones y fuertes vientos en algunos lados, pues, que destruyó algunos tendidos eléctricos, etcétera, ¿no? Ahora, desde la mesa lo que nosotros hacemos es, y somos alimentados por las organizaciones miembros de ella, entre ellos la UNI, monitoreamos el fenómeno, la fuente oficial, que es el INITER, poco la vemos, pero existen una serie de mecanismos en el campo de monitoreo, pluviómetros, que han sido distribuidos por distintos proyectos, pues, y que tienden y que la intención es, incluso la universidad, por ejemplo, la FAREN de Estelí tiene un pluviógrafo, y eso te aporta. Claro. Y el espíritu es coadyuvar con el SINAPRED para que se tengan más datos, pues. Eso creo que es un bien para todos, pues. Entonces se recopilan las fuentes de INITER, se respeta con toda la profundidad del caso y la certeza del caso, y también los organismos de monitoreo, digamos, comunitarios, que existen en diversas partes, pues, del país. Entonces, con ello se desarrollaron constantemente, prácticamente diario, comunicados, boletines, pues, siempre citando la fuente, que ciertamente lo que nos conllevaron es a que según datos que yo dispongo y que más o menos coincide con lo que ha planteado la codirección, es que, por ejemplo, en el caso de Managua, llovió aproximadamente, esto puede variar, porque sí, depende de la zona de Managua. Y todo, pero Managua, entiendo que Tipitapa, la parte que más llovió, se superó en un 40%, 42%, más o menos la norma histórica. Para el mes de octubre. Para el mes de octubre y en 4 días. Sí, correcto. Eso es importante, en 4 días. Pero también en León, entiendo que como el 22%, pero también en Madrid, como el 23%, más o menos. Y otros que no alcanzaron la norma, pero que se aproximaron. Sí. Creo que Chinandega como el 90, por ahí. Y eso a punto porque estamos en los primeros días de octubre. Veremos el comportamiento de la lluvia. Sí, estamos terminando el primer decenio de octubre, porque el INETER lo mide por decenios, ¿no? Es correcto. Estamos terminando el primer decenio, y en el primer decenio ya tenemos
lluvia suficiente o agua, precipitaciones estimadas en superiores a la norma de todo el mes. De todo el mes. En Managua, digo, según los datos que dispongo, Managua, León y Madrid. Matagalpa también. Lo superó como en un 6%, 5%, 6%. Sin embargo, las zonas del Caribe son las menos. Es que eso es lo curioso. Eso es lo curioso y me gusta siempre hacer la reflexión desde mi óptica de la gestión de riesgo de desastre. Recordemos que estamos ante la variabilidad climática. Bueno, todo el mundo habla de calentamiento global, etcétera. Pero pocos hablan de que la mano del hombre, al hacer un mal uso del suelo, es la que contribuye fundamentalmente a esa famosa variabilidad climática que se habla. Entonces, a mí, desde mi perspectiva pues, de seguidor de este tema, me inquieta, hombre, ¿cómo están los modelos climáticos? ¿Por qué no afectó a la costa del Caribe? Alguien podría decir, bueno, es que estuvieron un poco más allá. Más al norte. Más al norte. Eso tiene una explicación física, es correcto. Pero en este caso, se supone que fundamentalmente, en esta época de octubre, noviembre, pasan los diferentes huracanes, o como sea la categoría, y te afectan fundamentalmente. Entonces es curioso. Sí. Físicamente es correcto, pues, porque se descubre cómo fue el fenómeno, pero es curioso, bueno, en estos días, bueno, en el decenio. No descartemos que puede pasar después. Pues. Sí. No llovió en la costa, o fueron afectaciones, o fueron lluvias muy fue distinto al resto totalmente del país, pues, es decir, más bien lo que yo entiendo es que en la costa del Caribe había habido afectaciones antes de este fenómeno, porque sí hubo bastantes lluvias en la costa del Caribe, que hace como 2 semanas, me parece, había en Bilwi, había habido inundaciones. Hace como 2 semanas, no recuerdo si fue Bilwi o Bluefields, pero sí, hace como 2 semanas reportó inundaciones, pues por la cantidad de lluvias que había caído. Sin embargo, este fin de semana pasado, pues, no tuvo mayores afectaciones. No hubo sustanciales. Más bien es en la zona de Huaspán, afectada por el río Coco. Claro, es lógico, sí. Tuvo más o menos cerca el sistema de baja presión del Caribe, ¿no? Sí. Y a Honduras la afectó más que Centroamérica. Sí. Porque recordemos que ese es otro elemento. Digamos, fueron sistemas de bajas presiones que afectó a la región, llámese región, en este caso, Salvador, Honduras y Nicaragua, para mencionar los que fueron mayormente impactados. Sí. Entonces también eso tiene alguna analogía, analogía, con lo que pasó con el huracán Mitch, que esto puede ser otro tema de esta entrevista. Sí, vamos a tocar el huracán Mitch en breve, porque lo cierto es que hay que recordar que hace 20 años, en 1998, correcto, estábamos en la época lluviosa, cuando se anunció la formación del huracán Mitch. Bueno, eso lo tocamos en breve. Siguiendo con este fenómeno, me dio la impresión, la verdad es que no sé, me dio la impresión que SINAPRED no hizo esta vez anuncios anteriores al fenómeno. ¿Te referías al sistema de alerta? Ajá. Ok. Mira. Es decir, no hubo una declaración de alerta naranja, amarilla, verde, roja, no sé. Pues. Ok, muy buena pregunta. Lo que sucede es que hay que aclarar algo. Recuerda que prácticamente a inicios del mayo, junio, por ahí, del invierno, que también se dieron fuertes lluvias, se declaró la alerta amarilla. Se dio la declaratoria. Entonces, lo que pasó en esta ocasión es que siguió la alerta amarilla. O sea, no correspondía a una declaratoria, porque ya se había dado. Y otro elemento importante, nosotros los técnicos de gestión de riesgo lo estudiamos, es que al haber una declaratoria, supone que 2 meses atrás, y no decir, se suspende, ella continúa vigente. Ella continúa vigente, eso fue lo que pasó. Nosotros seguimos en alerta amarilla todavía. Y es correcto para mí que se hable de una alerta amarilla, bueno, más ahora con esto del calentamiento global y demás, en todo el invierno. Sí. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que pasó. No es que no declaró, pero no correspondía desde el punto de vista técnico, porque ya estaba la alerta amarilla. Pero digo, una nota diciendo, recordamos que estamos en alerta amarilla. No, creo que en el primer comunicado lo dijo el codirector del SINAPRED. Ahora, recordad que hay un elemento. INITER emite comunicados diarios. No sé si vos te llegan los pronósticos del tiempo todos los días. Sí. A mí me llegan todos los días. Sí. Eso sin decir que es una alerta verde, por decirlo así. De hecho, en la práctica lo es. Porque a mí me permite, como técnico de la ciudadanía, pues, que se emiten los comunicados, estar presente. Pues. Ahora, lo que había que ver es si los nicaragüenses leemos, que eso es otra cuestión, que es el conocimiento,
y tomamos en cuenta ellas, pero en realidad eso fue lo que pasó. En cuanto a tu pregunta, ¿no? Ok. Bueno, llovió y aquí quiero yo destacar una cosa muy importante. Hay 5 personas fallecidas. ¿Va? Manejo que son 4 oficialmente. En los medios se manejaron 5. Sí. 4 oficiales, 5 en los medios. Pero básicamente hablamos de fallecidos por actitud temeraria principalmente. Correcto. Por ejemplo, la primera señora fallecida en Jinotega se intentó cruzar una correntada, un río creo que fue. Sí. Vimos las imágenes de un vehículo lo pusieron en las redes que decían que era la zona de Veracruz. Se tiró una correntada y la corriente se lo llevó. Más adelante fueron a rescatar al conductor. Sí. Hubo mucha temeridad de las personas con esta lluvia. Sí, eso lo que nos viene a ratificar es, porque recordemos que todo fenómeno genera lecciones aprendidas, eso es lo fundamental. Te descubre la fortaleza y también las debilidades, que todo sistema lo tiene, ¿no? Es normal en todos los países. Pero también refleja algo que efectivamente, que a su vez, lo puedo ver desde el lado, a ver, primero lo negativo, lo que, si empleo la palabra negativo, lo que yo tendría que ver es que todavía vemos personas que tal vez no tenemos la suficiente percepción ni el grado de sensibilización para no actuar así. Porque hay recomendaciones, han habido, las hubieron y se van a seguir dando. Pues. O sea, no hay que ser temerario con las corrientes para enfriar algo. Pues. Una ambulancia, no sé, entiendo que retó a la corriente. O sea, y en ese sentido lo destacable es que bueno, sí, esas 4 personas murieron por ello, fundamentalmente. O sea, no fue el fenómeno, y eso me llega... El fenómeno es el principal responsable. Y eso me lleva siempre a la siguiente conclusión. Sí. Ahí lo que tenemos es una ambulancia sí. que se la llevó la corriente y la metió el cauce. Es correcto. Y después creo que otro vehículo pasó lo mismo. Sí. ¿No entendido? Entonces me lleva a la siguiente conclusión. Sigamos siempre manejando en los medios, siempre lo reitero, en mi cátedra de docente también, que los desastres no son naturales, son de origen natural. Pero también socio-natural, como es el caso de las inundaciones, o antrópicos, los producidos por el hombre. Entonces, esas muertes se deben fundamentalmente a la acción humana. Entonces, fue una acción antrópica que se puede evitar. Sí. Hay ejemplos, yo puedo mencionar Cuba, a poquísimos muertos. ¿No? ¿Por qué? Porque hay el grado de preparación y sensibilización constante, que no es por un curso, ¿no? Es permanente, que te impide, pues, y sin embargo, hay sus cubanos que de repente, pues... Porque es que aquí los ejercicios multiamenaza básicamente tienen que ver con temblor. Aunque se dice, hay un temblor, hubo un sismo de tal magnitud, hay problemas en el aeropuerto por el sismo, pero encima está lloviendo y hay inundaciones en tal lado. Pero lo cierto es que la gente lo que sale en la evacuación, lo que practica prácticamente es el temblor. En los ejercicios multiamenaza. Bueno. Por lo menos aquí en la ciudad, pues, lo que se ha mostrado es esto. No sé si en otros lugares se practica frente a un deslave. A eso iba. Te voy a dar unos ejemplos al respecto. Quiero dejarlo esto para después de la pausa, porque es decir, vuelvo a mi asunto con las personas fallecidas, es decir, temeridad, y hablamos de lecciones aprendidas, pero de repente como que se nos olvidan esas lecciones, de repente como que no estamos muy claros de esto, y quiero meterme ahí el tema de la gestión de riesgo como tal. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero Armando Ugarte, representante de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI ante la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo. Justamente la gestión de riesgo. Decía yo antes de la pausa que de repente tengo yo la impresión, la percepción que en los ejercicios multiamenaza se trabaja mucho el temblor y menos la inundación, aunque se dice que hay fuerte lluvia
Es decir, en el panorama del ejercicio se habla de fuerte lluvia, de inundaciones, de deslaves, pero tengo esa percepción que es menos lo que ese tema, el que se trabaja, el tema de amenazas que no sean sísmicas. No, está bien, muy excelente pregunta. Ahí tengo que decir tal vez 3 elementos fundamentales. Primero, el diseño de los simulacros, todos los nacionales en que hemos participado, hablan de ante multiamenaza. Ese es un concepto que no incluye solo la sísmica. Los huracanes o los fenómenos meteorológicos que producen inundaciones es otro tipo de amenaza socionatural. Entonces, en principio está. Segundo, siempre también se plantea en el diseño del escenario que las instituciones o territorios o localidades o incluso familias que viven, que habitan en los diferentes territorios, hogares de redundancia, tienen la potestad de poder diseñar su escenario acorde con las características propias de ellos. Por ejemplo, y por tanto también hablar, y el tercer elemento, de la amenaza predominante. O sea, por ejemplo, en el Caribe, ¿cuál es la amenaza predominante? Son los fenómenos meteorológicos que pueden producir lloviendo, sí. Viento. Probablemente el tsunami, pues, que muchos piensan que no, pero se pueden dar. Entonces se habla de amenaza predominante sin olvidar los otros. Ahora, yo quiero destacarme mi experiencia personal en eso, diseñar escenarios como amenaza es relativamente, pues digamos, se puede hacer, pero ya en la práctica había que tener quizás más elementos, de más brigadas, probablemente a mayor grado de preparación. Y yo puedo afirmar que efectivamente el diseño desde la visión nacional es correcto. Donde quizás había que profundizar es en la parte ya local e institucional. Incluso yo pregunto, ¿tú tienes aquí un plan de emergencia o de contingencia? Sí. Y los medios lo tienen, o sea. ¿Sí? Entonces, por ahí va esa pregunta en torno a que es decir, la gestión de riesgo te habla de tener acciones preventivas, de mitigación y de preparación, orientadas en una situación, en un contexto nicaragüense como es el contexto de multiamenaza. Sí. Sí, lo que entiendo en todo caso es que habría que como personalizarlo, por decirlo de alguna manera. Correcto. ¿Cuál es la amenaza predominante en cada localidad? Incluso en tu vivienda no puede ser otra, no es la mía. Claro, qué sé yo, pues yo tengo un árbol cerca de la casa que puede caer. Y en la suya lo que hay es más bien cables de electricidad, por decir alguna cosa. Pues son dos amenazas distintas, pues. Así es. O alguien puede tener una lomita que puede producir una correntada, ¿no? Puede producir deslizamiento a propósito del grado de saturación que alcanzaron los suelos con esta lluvia. Y que sigue vigente. Sí. Es peligroso todavía. Volvemos. Continuamos en alerta María. Sí. En este país en este momento. Sí. Ok. ¿Cómo funciona la alerta? A ver, pensando en el tema de gestión de riesgo, yo he estado en varias comunidades, he estado trabajando justamente el trabajo comunitario de manera integral que incluye la gestión de riesgo. Se dibujan los mapas de riesgo, se hacen los mapas de riesgo, por lo general es la misma gente la que levanta los mapas de riesgo indicando dónde hay posibilidades de correntada, dónde hay posibilidades de deslave, dónde hay posibilidades de crecidas de ríos, por ejemplo, refiriéndose al tema del agua, donde hay posibilidades que un árbol pueda caer por vientos, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Y todo eso está marcado en el mapa. Incluso en el caso de la falta de lluvia, cuáles son las tierras más propicias, dónde está más cerca el agua para poder sembrar y regar, etcétera. Pues todo eso es metido en su mapa de gestión de riesgo. ¿Cómo funciona esto, la gestión de riesgo frente a una alerta? Bueno, primer elemento, no hay que ver la respuesta o atención o emergencia, como le llaman, como un elemento o como una etapa aislada. La gestión de riesgo tiene que ver desde la adopción de las medidas preventivas. Ahí que es válido apuntar la investigación que las universidades aportamos, otros centros que puedan existir, el mismo INITER, los organismos del gobierno que se dedican en alguna medida al seguimiento, al monitoreo de los distintos fenómenos, porque recordemos que no solo es INITER, todos los ministerios tienen su función y trabajan en este sentido como sistema, ¿no? Entonces, eso tiene que, la sensibilización, la preparación para la respuesta es importante.
Ahora, ya obviamente, ya hemos dicho muchas veces que los fenómenos pueden trascender, pueden ser tan severos, sobre todo ahora con el cambio climático, la variedad climática, y que te impactan. Entonces, la consideración de un impacto es correcto, ¿no? Entonces, las alertas van en dependencia de la magnitud del fenómeno y de la proyección que se pueda realizar acerca de, el impacto que se puede originar. O sea, como decía hace poco, la alerta amarilla continúa. Es decir, desde hace 2 o 3 meses está. Lo cual implica que estar preparado, o sea, ya pasamos la etapa, si querés, alerta verde, pues. En donde la verde apenas es, vos tenés inmediatamente el comunicado, vos lo ves, pero no se prevé un impacto inmediato, pues. Sí. En cambio, ya con la amarilla sí, y el impacto es inminente. Por lo menos puede estar, digamos, las 72 horas, tal vez atrás, se puede decir, veo alerta amarilla. Y además también el seguimiento que hace INITER del fenómeno meteorológico a través de redes que tiene él, y también consulta la NOAA, la Agencia Norteamericana Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos, y te plantea los modelos, que no solo son también de ahí, hay modelos europeos, y te emite los comunicados. Eso lo pudiera ubicar como en una etapa de alerta verde. O sea, desde que está, por suponer que está al sur de las Islas Azores. Sí. Nada tiene que ver con aparentemente. Sí. Pero vos comunicas. Entonces uno está informar. Ahora, y en la amarilla ya es casi el impacto inminente. Como te decía, probablemente unas 72 horas antes. Y preparas a tu gente, pues los planes de aviso, los Comupred se activan, como están ahorita. Los comités locales, regionales, municipales y el comité nacional están activos todavía, pues. Y también, importante, ver de que cuando estamos en ese proceso ahorita, tratando de incidir, de etapa de evaluación de daños, los daños y pérdidas, que es otro capítulo aparte también. Entonces, todo eso es parte del proceso de alerta, ¿no? Ahora, cuando ya digamos hay destrozos evidentes de la alerta roja, y que es el preámbulo del estado de desastre. El presidente de la República es el que tiene la potestad, como fue el Mitch. Sí. Aquí no hablemos de eso, pero sí puedo apuntar otros elementos que ya decir que va a ser es que voy a esto porque, a ver, Tipitapa, por ejemplo. Tipitapa es un municipio que ante lluvias tan copiosas, porque no fueron lluvias fuertes, lo que fueron fue copiosas, es decir, lluvias sostenidas, ¿no? Resulta afectado casi todos los años. Es decir, el río se crece, el río Tipitapa se crece, ¿verdad? Las calles se inundan, hay correntada, hay comunidades afectadas, hay familias afectadas y tiene que haber evacuación. ¿Qué es lo que yo he visto? Yo he visto que sobre el cauce del río seco hay asentamiento. ¿Ah? Entonces, yo ahí voy a la gestión de riesgo. Es decir, la municipalidad, la comunidad sabe que esa es una zona propensa a inundarse a la hora de la lluvia. Y sin embargo, ahí está metida la gente en ese cauce. Ok. Primer elemento, también excelente reflexión. Primer elemento. No recuerdo qué año, porque probablemente la historia se me olvida a veces. ¿Cuándo fue fundada Tipitapa y ubicada ahí? De acuerdo a lo que yo entiendo, Tipitapa es uno de los asentamientos más antiguos que tiene esta zona. Probablemente tenía su origen, que el lago, o sea, ese es el origen pues, de todos los asentamientos. El agua, justamente. El agua fue la vida, pues. Exacto. Pero es una zona bien baja. Entonces ya con solo eso ya es vulnerable. Y no es un problema de gestión de nadie, es la ubicación de aquel momento, las necesidades y demás. Y entonces ya de por sí es vulnerable. Claro, se ha venido trabajando. Entonces, tu pregunta es importante. Pero ¿por qué si saben? ¿Por qué se ubican ahí? Bueno, yo podría reflexionar sobre tal vez 2 o 3 razones. La primera, el grado de sensibilización no es, yo diría el grado de percepción, no es el adecuado. Porque una cosa es que yo entiendo lo que es el sismo, soy especialista en eso, o la inundación, el fenómeno meteorológico, por ejemplo. Yo lo puedo entender, pero ¿cómo lo veo yo? O sea, ¿y cómo actúo? Ahí me puede importar cómo actúa mucha gente. Eso mismo puedo correlacionarlo con tu pregunta. Aunque la gente sepa que está en un cauce, que ahí es inundable, la experiencia lo ha dicho, pues, pero todos modos van. Otros actores dicen, por ejemplo, que es la necesidad, o sea, que algunos se aprovechan de ello para poder de repente sacar rédito.
Pero la verdad hay razones de tipo de vulnerabilidad estructural, digamos, integral, y otras de tipo de comportamiento. Y, lógicamente, claro, ¿cuál puede ser la gestión, digamos, de los organismos encargados de esto a nivel central o local? Bueno, revisar un poco las normativas o las ordenanzas y poderlas aplicar en su momento adecuado. Pero eso yo lo dejo como que quizás, digamos, procederá en algunos casos hasta reubicar personas, porque esa es una medida también. Sí, como sucedió con la gente que vivía aquí en las costas del lago de Managua, por ejemplo. ¿Qué pasó? Sí. O sea, se fueron para allá y de repente volvieron. Ahora, afortunadamente, pues no. Pero hay un elemento importante, Néstor, que pasó con este fenómeno. Creo que fue en Chinandega, la autoevacuación. Vos señalás un aspecto negativo, correcto, pero la gente se autoevacúa. ¿Sabes para mí qué cosa es eso? Un indicador de los simulacros. La gente está sensibilizada. O sea, estoy hablando de ese ejemplo. Pues. Sí. Ojalá fuera así en todo el país, pero es un problema de sensibilización personal. Yo si soy padre de familia, ¿cómo voy a ubicarme ahí? Si sé que se inunda. Entonces es un fenómeno complejo, pero que puede tener esos ribetes que te señalaba. Ok. Aparte de este fenómeno complejo, de repente tengo también la percepción que muchas veces, o más bien, están dejando de ocurrir. Es decir, en el mapa de gestión de riesgo de Managua, por ejemplo, hay una parte de la zona suburbana del Sombrero de Sandino hacia la rotonda Rigoberto López Pérez, que era una zona que se inundaba. Sí. Esta vez no hubo inundaciones ahí. Ajá. Es decir, esto estuvo bien, ¿no? El año pasado, por ejemplo, fue sorpresa la zona del Hospital Militar hacia el lago, sí. Una correntada enorme. El mismo parqueo. Sí, el mismo parqueo del Hospital Militar se inundó. ¿Qué está sucediendo? Estamos metiéndonos con nuevas afectaciones, nuevos riesgos. ¿Se han logrado recuperar alguna zona o proteger algunas zonas para evitar que ocurran ahí afectaciones de fenómenos y más bien aparecen otras? Mira, muy importante pregunta. Sí. Primero, hay un concepto, siempre hay punto de los conceptos. El riesgo es dinámico, no es estático. ¿Por qué es dinámico? Porque las amenazas pueden existir unas tradicionales, pero de repente hay otras. Hay unas que vos no sabes si se te van a presentar. Y la vulnerabilidad, que depende fundamentalmente del hombre en general, a veces aumenta por todo lo que te decía, pues, o sea, lo que decíamos, las malas actitudes, los malos comportamientos, mala conducta, etc. Pues. Entonces, si no mal recuerdo, en Managua alrededor de 60 puntos críticos que están claramente identificados. Cuando se va a actuar como respuesta, se va hacia esos puntos porque son los que están señalados. Ahora, lo cual implica que ante cualquier fenómeno como esto que ha pasado, los organismos encargados te dirigen la respuesta inmediata hacia esos sectores. Pero eso no quiere decir que hay dos elementos que vos señalabas. Primero, a lo mejor, como señalaba el ejemplo de la suburbana, ahora no pasó. Sí. ¿Por qué? Probablemente había que revisar ahí pues si se prendieron obras de mitigación o el grado de preparación y sensibilización de las personas que ahí habitan ha aumentado. Eso es lo que se llama mitigación, entonces respondió. Pero ¿por qué aparecen otros? Por lo mismo que te estoy diciendo, pues, o sea, es dinámico. Puede ser que en otros territorios hayan surgido unas amenazas y las vulnerabilidades han aumentado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto hay un registro, hasta hoy, si no me recuerdo, de 60 puntos críticos, para poner el ejemplo de Managua, no descarté que dentro de 2 meses, un mes, existan 80, o que existan 50, que es lo ideal, pues, que existan menos. Porque la incidencia del sistema, pues, la educación y todo lo demás tiene que darse. Pues. Entonces, como te digo, en general te hablo de que son dinámicos, no hay que pensar en lo estático. Eso no es 2 más 2 igual a 4. Exactamente, ¿no? Pero que se puede. Entonces, la gestión. Ahora, hay otro elemento también. El grado de incertidumbre de los fenómenos. ¿Por qué los meteorólogos, y vuelvo siempre pongo el ejemplo del Mitch, se equivocaron en el modelo matemático? Sí. Se equivocaron totalmente. Efectivamente, sí. Eso tampoco no hay que descartarlo. En esta ocasión yo destacaría
que sí, el pronóstico fue acertado. Uh-huh. Fue acertado. Uh-huh. Justamente esa es una parte de la historia que pocos recuerdan porque la mayoría se acuerda del huracán como tal, pero no se acuerda de los días anteriores. Y esa es una historia interesante. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de eso hace 20 años porque es a partir de la historia es que aprendemos. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero Armando Ugarte. Hace 20 años, efectivamente, en el tercer decenio de octubre, se detectó y ocurrió el huracán Mitch. Lo que más tarde fue el huracán Mitch, o lo que en los siguientes días se convirtió en el huracán Mitch, que ya pues se harán muchos reportajes y se contarán muchas historias de hace 20 años. Efectivamente, como decíamos en la parte anterior del programa, el modelo parecía indicar que la depresión, que el fenómeno meteorológico que estaba llegando a la llamada zona de cementerio de huracanes cerca de las Antillas Menores, buscando la costa norte de Venezuela y Guyana, que ahí iba a morir ese fenómeno que había empezado en las costas africanas. Justamente por ahí se venía siguiendo. Y efectivamente todo parecía indicar que ahí se moría, que había ciertas condiciones que iban a hacer que esto no pasara más. Sin embargo, pasó, siguió, creció hasta convertirse en el huracán Mitch categoría 5. El peor huracán, creo yo, que hemos tenido en la región centroamericana en muchos años, ¿no? El huracán Mitch, el Joan, el Fifi como huracanes, el terremoto de 1972 principalmente, han sido como nuestras escuelas, ¿ah? Es decir, porque nos han enseñado qué es lo que ocurre cuando no estamos haciendo las cosas correctamente y cuando la naturaleza se porta de manera enérgica, ¿ah? Y es de ahí donde vamos cogiendo lecciones. Pero ¿realmente nos aprendemos las lecciones o tienden a olvidársenos? Es una pregunta que también... Es decir, porque de repente, a ver, para el terremoto se decía, el problema con las construcciones es que no son construcciones antisísmicas y tal. Pese a que ya existía una reglamentación para la construcción antisísmica antes de 1972, ¿ah? Y entonces todo el mundo se preocupó después de 1972 en las construcciones antisísmicas. Sin embargo, hoy yo no estoy muy seguro de que las construcciones respeten todo el código antisísmico, Mira, hay una reflexión que me gusta hacer con esa pregunta, que en general repetidas veces hablamos en foros, cátedras, etcétera, que los nicaragüenses tenemos una corta memoria histórica. Y yo diría que no es un problema de los nicaragüenses, o sea, pasó el terremoto, los reglamentos y después se disipó. Probablemente en algunos aspectos esa historia se repite. Sin embargo, eso tiene que ver, ¿cuál es la causa? Insisto en lo mismo, al grado de preparación y sensibilización y educación. Y ahí viene un poco qué tanto hemos avanzado en la educación de gestión de riesgo en todo el sistema educativo, los medios de comunicación. No hablo solo de que estén sensibilizados o que tengan la voluntad, están preparados, tienen el grado de conocimiento. Y los medios sabemos la incidencia que tienen todos los días, ¿no? Entonces todo eso plantea que, y por otro, por supuesto, la actitud personal, de pensar en la seguridad de tu familia, en la tuya, para objeto de fenómenos que son recurrentes, las inundaciones son más recurrentes que los sismos y que pueden causar daño, pues, a tu integridad, pues. Entonces lo de la corta memoria histórica podría ser, bueno, me la puedo hacer dentro de 6 meses y siempre hay vacíos, pues. Porque no todos tenemos el suficiente grado de preparación, sensibilización y educación, pues. Pero sin embargo, hay que rescatar lo bueno, las acciones positivas que se han tomado. Como te digo, yo destaco las acciones de autoeducación. Uh-huh. Que eso se remarca. O sea, que un incendio, olvídate que de los bomberos, que además, tener tu extintor
Si a usted te incendia tu carro, vas a llamar a un bombero. ¿Por qué se exigen los extintores? Pero lo andás. Sí. No solo porque la policía te puede... No, pero lo andás. Pero lo sabes usar. Ese es un asunto. Y luego, ¿estoy preparado realmente para poderlo usar? Correcto. Porque, lo puedo andar, incluso lo puedo tener al alcance de la mano, porque la mayoría lo maneja en la valijera. Exacto. Sí. Y lo puedo tener ahí al alcance de la mano, pero realmente estoy listo para usarlo. Es que sea el detalle. Sí. Ese es el detalle. Entonces, sí, hay memoria, pero eso puede ir variando. Eso sí, el fenómeno de la actitud, para eso la educación puede ir variando positivamente. Puede ir variando. Uh-huh. Y ese es un reto. Los ejercicios multiamenazas ayudan a sensibilizarse en este sentido. Es correcto. Es correcto. Porque es correcto. a mí me parece que eso es importante, es decir, tener eso y no olvidarse en ningún... Bueno, ocurrió en México ahorita en septiembre, ¿no? Sí, los mexicanos. El año pasado estaban haciendo la práctica justamente en memoria del terremoto del 85. Sí. Y una hora más tarde les cae semejante terremoto, pues. Sí. Sí, exactamente. Entonces, interesante. Sí. Interesante. Ok. ¿Qué nos deja? ¿Qué lecciones nos deja? A ver, ya del terremoto, pues nos dejó lecciones en cuanto principalmente a la construcción. ¿Verdad? El Mitch, ¿qué lecciones nos deja? ¿Qué lecciones nos vino dejando el Mitch? Bueno, son muchas, pero la genérica, recuerdo que nos ayudó a descubrir nuestras vulnerabilidades y nos enseñó a que había que, en ese momento, inclusive el Mitch fue en el 98, ¿verdad? Sí. Todavía, déjenme recordar, todavía el concepto de gestión de riesgo de desastre no estaba tan reproducido como ahora. Y me explico, se manejaba el término administración de desastre. Uh-huh. Se pensaba que el desastre era un hecho absoluto. Entonces, algunos dicen, con todo el respeto, voluntad de Dios. No, los desastres no son voluntad de Dios. O sea, más bien Él quiere todo lo contrario. Entonces se manejaba, o sea, esa concepción filosófica de que los desastres todavía se manejaba ahí, que eran naturales y que había que administrarlo, había que ver. Yo puedo administrar un desastre, esto ya está hecho. Entonces se pensó de que eso podía ser evitado. O sea, si bien es cierto, no que desaparezca, puede ser disminuido. Uh-huh. Entonces viene el concepto como tal. Entonces yo recuerdo que con el huracán Mitch, además de lo que decía, nos tocó un poquito como reflexionar más a nivel conceptual, los teóricos de acá del país, centroamericanos, mundiales, en torno a que se podía efectivamente disminuir los efectos de un fenómeno que a veces es severo y trasciende todo, como en el Japón y otros fenómenos. Pues. Digamos, son las dos lecciones que yo principalmente diría. Por supuesto, otro elemento que yo tendría, que me acuerdo que participamos en ese momento, es la evaluación de daño. Uh-huh. La hicimos, en mi caso personal, ¿verdad? No sé si es en todos los casos. Quizás de una manera un poco genérica, probablemente no teníamos la experiencia ni el expertise necesario. Ahora, ya 20 años después, bueno, eso sería tal vez una pregunta sobre cómo estamos ahora, pero me limito a la pregunta que me decía. Pues, uh-huh. De las lecciones que yo podría determinar del huracán Mitch. Hubo más muertos. Aquí fueron 4. Pues. Ahí fueron... varios miles. Sí. Entonces, ahora no. Hay que medir, claro, pero hay un impacto en la economía, en la infraestructura social, productiva, ambiental, etcétera, y social fuerte. Pero también entonces ahí nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Cuánto se ha invertido y qué? ¿Seguimos peor? ¿Igual o mejor? Sí, eso también es parte de lo que sí originó, también otra lección que me aprendo del 98 es que no existía un sistema nacional de prevención y mitigación como sistema. Recuerdo que había una dirección de defensa civil. Sí. Pero como sistema, como un conjunto de organizaciones de todos los tipos, privadas, públicas, ONG, etcétera, ese es el concepto, que podían participar. Entonces no existía. Uh-huh. Por tanto, estábamos más vulnerables desde el punto de vista organizativo. Tal vez son las 4, 5, 10, 3, pero ya dije 5. Uh-huh. Probablemente haya otra, pero son las que se me ocurre. Porque es decir, pensando un tanto en eso, por ejemplo, pensaba con este fenómeno ahorita de este fin de semana, hubo un residencial aquí en Managua, sobre la carretera Masaya, que resultó inundado. Sí. ¿Verdad? Y alguien me decía, ¿y cómo no va a ser inundado si están sobre una laguna de oxidación al final de un cauce? ¿Ah? Entonces yo me quedo, pero entonces, ¿qué es el asunto aquí? ¿Estamos haciendo negocio
¿O estamos realmente trabajando en un sistema en el que la gente pueda vivir tranquilamente? Porque yo estuve en ese residencial, hará cosa de un mes, ¿verdad? Viendo y realmente una cosa muy bonita, ¿no? Pero las imágenes que vi del residencial... Sí, es un fenómeno que se ha repetido varias veces, ¿no? Ahí pues es una combinación de programas de conciencia, de sensibilización, probablemente aplicar los reglamentos que existen. Y creo que no en todos los casos, pero hay ciertos vacíos, pues, que hay esfuerzos ingentes para superar esos problemas, que te permiten, pues en ese caso, ubicar un tipo de organizaciones que nacen vulnerables, como ponía el ejemplo de Tipitapa. Pues. Ya con solo eso, sin haber puesto una sola piedra, ya ubicas una residencial, una urbanización en un sitio de alto riesgo, ante amenazas, ante sismos, inundaciones, etcétera. Y a ver por si el resultado es esperado. Sí, porque, a ver, por ejemplo, el año pasado hubo inundaciones ahí por la Jean Paul Jenny, muy cerca del Club Terrazas, se hizo una construcción justamente sobre una laguna de oxidación que era histórica de estar ahí, o una laguna, una retención de agua, pues que era histórica de estar ahí, y entiendo yo que hacia el sur había otras lagunas y sobre las cuales también se hizo construcción y resultaron afectadas. Hay que apuntar algo importante. Es decir, no satanicemos el hecho de que si existe un sitio de alta amenaza, o cierta amenaza ante determinado tipo de fenómeno, no se puede construir. Se puede. Lo que pasa es que vos tenés, y eso es parte también de lo que tiene que exigirse, que a la hora de presentar tu diseño, vos tenés que presentar las medidas de mitigación. ¿Eso qué es lo que pasa? Tiene su lado positivo y su impacto probablemente en los empresarios de distinta orden muy fuerte. Digamos. Yo te tengo que decir, ok, tu diseño, si cumple las normas, etc. Pero esta es zona de alta amenaza. ¿Qué me planteas ahí? Pues? ¿Qué tal y tal las diseñas? ¿Eso te origina qué? Más plata, más erogación de dinero. Entonces el empresario va a decir, bueno, no, porque me está... Más bien, a veces se persigue todo lo contrario, que sea más barato. Sí. No, pero barato entre comillas. Y después todos los resultados, que son más caros. Entonces en ese sentido, remarco de que se puede. Sí, solo sí. Se enfrentan las obras de mitigación, que no hay que esperar hasta que se dio el fenómeno, ve lo que se dio. No, es antes. Claro. Y eso es un problema de conciencia en general que hay que apuntar, que hay que todos los días decirlo. Y a quien le toca pues su bolsita, pues que entienda que sus ganancias o sus intereses se van a ver más protegidos. Lo que pasa es que no hay esa conciencia todavía en general. Hay quien necesita. Sí. Justamente este es un tema, la gestión de riesgo, la prevención, mitigación de desastres, que son términos que cobraron fuerza después del huracán Mitch. Sí. Cobraron fuerza después del huracán Mitch. Sí. Hablemos de eso al regresar en Adelante Nicaragua. Hacemos una pausa. Estamos en Adelante Nicaragua. En Extra Plus conversamos con Armando Ugarte, ingeniero, representante de la UNI ante la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo. Justamente, gestión de riesgo, prevención, mitigación, son términos que cobraron mucha fuerza después del huracán Mitch hace 20 años. ¿Cobraron fuerza las palabras y las acciones? También, excelente pregunta. La respuesta, yo la respondería de esta manera. Las acciones están en un proceso que en algunos territorios o localidades hay mejores prácticas y en otros no. ¿Por qué? Por lo que he venido apuntando. Pues. La falta yo no diría falta, emplearía la palabra que todavía hay que emprender esfuerzos mucho, tal vez mayores, porque no puedo hablar de que estamos en cero, de tal manera que esas acciones se vayan poquito a poco implementando y que sea que sea parte de tu práctica cotidiana y diaria. Entonces, yo podría responder que sí hay avance en general, pues que lógicamente no implica de que se pueda hablar de la perfección, estamos lejos, eso yo personalmente no creo en lo perfecto, pero que sí
Sí, considero que cada impacto nos enseña, nos tiene que llevar a sensibilizar. Pero que vuelvo e insisto, no es solo porque ahora se inundó mi casa, ¿no? ¿Y qué voy a hacer para que no se vuelva a inundar? Ahí está, es la acción inmediata. También es la tuya, es la personal. Sí. Si veo que mi casa se inundó, hay que repararla. Pues, ¿ya? Sí, a eso. Si no tengo reales, ya eso es otra cosa. Pues, a eso iba justamente. Es decir, esta es una actitud personal, esta es una actitud que empieza con uno mismo. Es decir, a ver, aquí viene una ventisca fuerte, viene un tornado. Nunca he vivido un tornado, pero vamos a suponer, viene un tornado que puede ocurrir. ¿Qué voy a hacer? Es decir, nunca me he puesto a pensar qué voy a hacer. Viene un temblor, ¿qué voy a hacer a la hora de un temblor? ¿Me voy a quedar sentado aquí? ¿Voy a salir en carrera? ¿Por dónde voy a salir? Son cosas, se deja venir una correntada aquí, yo no sé de dónde se deja venir una correntada. ¿Qué es lo que vamos a hacer a la hora de una correntada? ¿Nos vamos a subir al techo? ¿O vamos a salir en carrera buscando donde no pase la correntada? No sé, pues, es decir, empieza por ahí, por prepararse uno psicológicamente al hecho que este es un país multiamenazado. Sí. Y hay que tener conciencia de eso. Sí, es lo que tú decías al inicio, o sea, hay parte de la entrevista, que se nos quite de la cabeza que solo sismo hay, o sea. Entonces, hay diseños de simulacros y demás multiamenazas, pero eso tenemos que irlo procesando, entendiendo y conocerlo constantemente y después, para después actuar de mejor forma. Es un proceso complejo, pero que es realizable, pues hay buenos ejemplos también. Yo decía que yo he estado en comunidades y en las comunidades, en comunidades rurales, y en esas comunidades rurales he visto que ellos están trabajando, o por lo menos tienen conciencia de los riesgos a los que está expuesta esa comunidad, ¿verdad? Y han por lo menos dibujado esos riesgos, los han plasmado en un plano esos riesgos. Pero eso es algo que ocurre, algo que lo podemos decir, en general Nicaragua está tomando previsiones sobre los riesgos a los que está expuesto. Yo diría que siempre es malo comparar, pero yo diría que si hablamos desde el huracán Misha hasta la fecha, hay avances, y decirte que estamos totalmente preparados creo que sería, desde el punto de vista científico, incorrecto decir que sí lo estamos, pues, porque inclusive la preparación no lo veo como un concepto acabado. O sea, yo puedo estar ahorita preparado con toda la expertise, la educación, etcétera, pero si mañana me aparece una nueva amenaza, y vuelvo a insistir, los riesgos son dinámicos, no estoy preparado frente a ellos. ¿Y cómo lo sé? Yo no puedo prever el futuro. Sí. Sí, claro. Es decir, entonces, es complejo. Uno va aprendiendo de lo que va ocurriendo, pues. Lo que pasa es que de lo que va viviendo, de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que la idea es que exista el mínimo impacto y pérdida de vidas humanas, pues. Eso es lo fundamental, pero también hay que aspirar a que exista el mínimo impacto y pérdida en la infraestructura. Que ese es un reto para todos los países. Yo pongo el ejemplo de los Estados Unidos, el huracán Katrina. Toda la potencia económica. Yo estuve en Nueva Orleans, me invitaron creo que al 10º aniversario. Yo me quedé impresionado. La tecnología, estuve en la NOAA. La tecnología de punta es excelente. Ahora es con imágenes satelitales. Entonces, eso también refleja que hay un avance en general. Pues. O sea, ahora son los satélites los que te dieron los fenómenos. Incluso los sismos te los monitorean con radares y demás. Perdón, el movimiento de las placas y las fallas y todo eso, ¿no? Entonces lo hay. Pero sin embargo te podría decir, ¿por qué si los gringos tienen toda su tecnología, por qué el huracán Katrina los impactó? Ahí tiene otra concepción y otro análisis que hacer. Ya entra lo organizacional, lo social, lo humano, incluso con la idiosincrasia del norteamericano, pues. Y en ese sentido, pues, te hablo siempre, como te enfatizo y reitero, pues, el proceso de preparación es eso, es un proceso. Que en algunos casos es mejor que otros, o personas actúan de forma diferente dependiendo de ello, y lógicamente el sistema tiene que aportarte los medios y todo lo demás. La gestión de riesgo es dinámica, la preparación es continua. Es correcto. No hemos terminado los primeros 10 días de octubre. Octubre es, por lo general, el mes más lluvioso del año. Casi el último mes de lluvias, porque se extienden todavía un poco hacia noviembre.
En teoría, con las probabilidades que había de niño, del fenómeno del niño este año, no debíamos de esperar mucha lluvia. Esa era la teoría. Ahí está, un ejemplo. Este pronóstico. Sin embargo, bueno, tuvimos este fin de semana lluvioso y hay posibilidades que en los próximos días nuevos sistemas puedan estarnos metiendo lluvias también en el territorio nacional. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Es decir, desde la gestión de riesgos, ¿cuáles son las recomendaciones para la gente? Bueno, primero, reitero lo que dices de que si bien es cierto, el impacto fue en algunos lados más que otros de esta lluvia, sobre todo los 3 días que apuntaba, puede ser 3, 4 días. El fenómeno meteorológico se va a seguir presentando, estamos en la época de invierno, pueden existir, entiendo que la onda tropical número 41 ya hoy o mañana va a actuar y va a producir lluvia. Hay algunos pronósticos de la semana que viene y está Michael ahí casi impactando a los Estados Unidos, pero también está Leslie y está otro un poco más allá. Sí. Ahorita en el Caribe hay como 4 y hay como 2 o 3 en el Pacífico. Y no descarta. O sea, entonces eso es algo que tenemos que tenerlos presentes, ¿no? Es decir, en la planificación que también es parte de la gestión de riesgo, y de hecho existe, lo que hay que hacer es perfeccionar algunas cosas. Existe, bueno, la temporada de invierno. Prepárate. Hay planes de contingencia. Eso es parte del proceso de preparación. Que antesismo es latente todo el tiempo. Ante el cambio climático, en eso hay que bregar bastante un poquito, diría. Pero entonces la gestión de riesgo es eso, tener que prever las acciones y estar preparado para que actuar en caso de que el impacto del fenómeno se dé, que se va a seguir dando, porque los fenómenos son impredecibles. Y en el caso concreto de las inundaciones, yo diría que debemos estar alerta siempre. Incluso me podría atrever a decir, no que viene octubre y que va a seguir lloviendo o que noviembre. Con la variedad climática se te puede presentar lluvia en enero, en febrero. Sí, como el año pasado, creo que fue que enero fue lluvioso, ¿no? Me parece que el año pasado, sí. No sé si el año pasado o este año, pero... Y mencionaste lo del niño, la sequía, o sea, ahí vienen un poco las medidas de adaptación. Hombre, ahí, en realidad que interesante tu análisis, o sea, yo como productor, si soy agricultor, hombre, viene el niño, entonces preparo mi cosecha con resistente a qué, a la sequía. Ajá, y si la sembré y ahora pasó lo otro. Y que hay un aguacero, sí. O sea, es impredecible. Sí. Pero hay cosas que sí pueden evitarse, ¿no? Ya lo extraordinario, pues ya. Pero puede, yo diría, a través de la gestión de riesgo, ejercer acciones preventivas de mitigación y de atención que te permiten positivamente reducir la vulnerabilidad y por ende el impacto del fenómeno. Y evitar que se dé el desastre. Evitarlo, ¿sabes? Con esas acciones previas. Sí. Es decir, la lluvia no la vamos a evitar. No. La lluvia no la vamos a evitar. Lo que vamos a evitar es que una correntada nos pase llevando. Es correcto, así. Sí. Así es. Bueno, quiero agradecerle, ingeniero, que haya estado con nosotros. Un gusto conversar con usted. A la orden siempre, la oportunidad de dirigirnos a todos. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.